Buenas tardes a todos los presentes. Tengo el gusto de invitarlos a compartir esta charla sobre iluminación LED, renovación de luminarias en campos de juego. Y le cedo la palabra a Agustín López Alconada, de la firma iLED, que es quien va a realizar la presentación del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar presentando un poco lo que es iLED y luego vamos derecho a lo que es la iluminación deportiva y las consideraciones que hay que tener al iluminar una cancha. Iluminar con LED es algo muy simple, tenés muchos beneficios, pero tiene sus cuestiones que hay que considerar para lograr una buena eficiencia. Bueno, acá se ve. ¿Arrancamos ahí? Sí, sí, adelante. Bueno, iLED Argentina, nosotros somos fabricantes de luminarias LED local. Tenemos la fábrica en San Martín, provincia de Buenos Aires, y principalmente hacemos luminarias para vía pública y nos extendimos hace unos años para iluminación deportiva. Pasa nomás. Hoy contamos con la mayor capacidad de producción LED para alumbrado público. Llevamos instalado más de 200.000 luminarias en los últimos 5 años y, como les comentaba, el foco está en alumbrado público, industria y deporte. Y tenemos mucha experiencia en estos años en la iluminación de rugby, hockey, fútbol y tenis. Al fabricar en Argentina tenemos la ventaja del tema de la garantía de reposición, que en esto seguramente muchos clubes han sufrido el tema de que se quema un artefacto y hay que comprar uno nuevo y tirarlo y esas cuestiones, ¿no? Tiene la posibilidad de la garantía de reposición, te da una seguridad en la compra importante. Nosotros en la fábrica tenemos todo el proceso integrado, hacemos desde la matriz de inyección de la luminaria, mecanizado, pintado y el ensamble. Como les comentaba, eso nos da una gran capacidad de producción, versatilidad, velocidad en respuesta, precios competitivos, servicios postventa, fabricación de partes y piezas. Si algún artefacto se puede romper o algo, se pueden comprar las partes del mismo, garantía de reposición y abastecimiento futuro, ¿no? Ya estamos instalados acá y nuestra idea es continuar por muchos años. Es un poco lo que es iLED. Y como les muestro acá, esta es un poco pasarlo rápido, es la iluminación alumbrado público, donde tenemos mucha experiencia. En la siguiente diapositiva se ve todos los municipios donde hemos instalado luminarias de alumbrado público. Estamos en todo el país, en todos los lugares donde se ha reconvertido, y acá vamos directamente a lo que es la iluminación deportiva. Bueno, acá, ¿se puede agrandar un poquito ahí? ¿Se puede agrandar? Dale, bájalo un poco. Bueno, la línea de nuestros reflectores es la Efesto PI, con lo que iluminamos las canchas de rugby, hockey principalmente. ¿Cuál es la característica principal de la iluminación LED que nos involucra también a nosotros? Máximo rendimiento en la relación poder lumínico-energía utilizada. Lo que tienen los LED comparado con las lámparas de halógena es la eficiencia en el direccionado de la iluminación. Mayor vida útil. Una luminaria LED tiene una vida útil de 10 años aproximadamente, contra lo que es una lámpara que tiene una vida útil de 2 años, lo cual eso te da un ahorro de mantenimiento importante. Variedad de lentes ópticos, lo que logras una buena uniformidad en la iluminación de la superficie, que eso es la clave en la iluminación deportiva. Bueno, eso es un poco. Después, bueno, todas las cualidades que no tiene gases contaminantes y que tienen que ver con el tema del medio ambiente, el cuidado por el medio ambiente. Eso es un poco lo que veníamos hablando.
¿Qué tiene que tener una luminaria LED para que sea durable? Uno cuando la ve tiene que ver de qué está hecha. Cuanto más sólido es el artefacto, mejor disipación tiene, ¿no? Usted se llama el disipador, es en la parte de aluminio que está atrás de la placa LED. Eso es lo que disipa y permite que los LED no se recalienten. Un LED pierde vida útil cuando se recalienta. O sea, si ustedes ven que un artefacto es de chapa de aluminio, es finito, es liviano, bueno, sepan que la duración de la iluminación de esa decae rápidamente con el tiempo. Otra cuestión que ustedes ven acá en el gráfico es la apertura de lentes que tienen los artefactos. Cada LED posee un lente de apertura para iluminación. Acá se ve perfectamente cómo los lentes de 15 grados iluminan el centro de la cancha. Hace unos tiempos se iluminaban las canchas de rugby con LED y uno vea que el centro de la cancha no llegaba a estar iluminada. Eso es por los lentes. Hubo una evolución en los últimos años de apertura de lentes, entonces uno poniendo lentes de 25 grados para iluminar en los laterales y lentes de 15 para iluminar en el centro, logra una uniformidad en el campo espectacular. Eso podemos pasar ya nomás. Acá se ve un poco lo que es las distintas potencias y las distintas aperturas en la iluminación, ¿no? Nosotros tenemos artefactos de 150, 180 y 220. En rugby y en hockey lo que utilizamos generalmente es los artefactos de 220 watts. Hay artefactos de mayor potencia también en el mercado. Nosotros llegamos a este nivel de potencia para poder direccionar cada artefacto en un lugar de la cancha. Lo interesante del LED, y acá lo que le quería explicar comparado con las luminarias de lámpara, es que la iluminación va para abajo y focalizada. Entonces, la iluminación no se pierde a los 360, como es una lámpara que ilumina a los 360, sino que el LED está focalizado sobre un punto, podría decirse, o sobre un ángulo preciso. Entonces, toda la iluminación o toda la potencia que uno le da al artefacto se centra en esa superficie, en ese óvalo que va a formar en la cancha. Entonces, cuando uno hace un proyecto LED, generalmente nosotros lo que jugamos es con una financiación para que puedan colocar todos los artefactos necesarios en la cancha. Porque no se puede hacer una cancha por partes, porque uno ilumina con un círculo concéntrico de 15 grados en mitad de la cancha y 25 los laterales, como se explicaba. Ahora vamos a mostrar un proyecto. Si uno va haciendo por partes, te van a quedar partes oscuras. Antes con la lámpara uno ponía un artefacto de 2000 watts, después ponía otro y ahí va logrando la uniformidad. Con el LED es mucho más malcriado el proyecto, ¿no? De entrada tenés que planificar cuántos artefactos y de qué ángulos necesitas para poder lograr la uniformidad. Es un proyecto no escalable, podría decirse. Acá pueden ver, estos son unos proyectos que ya hicimos. Hace 4 o 5 años hicimos nuestra primera cancha en el Club Hindú. Iluminamos todas las canchas. Y acá pueden ver, arriba es Hindú y acá a la izquierda es Cuba en Villa de Mayo. Fíjense la uniformidad en la iluminación. Esto se logra con el focalizado y los estudios lumínicos que se hacen, los proyectos lumínicos que se hacen para cada cancha, ¿no? Y acá es interesante ver la siguiente. Este es un club también. Fíjense, esto es iluminación, el de la izquierda, la cancha de la izquierda, es una iluminación con LED sin lentes. Fíjense cómo se ilumina, esto no es nuestro, ¿no? Esto es un proyecto anterior al cual nosotros agarramos esta cancha y las iluminamos, pero fíjense cuando no tenés lentes cómo se iluminan la base de los postes y queda oscuro el centro de la cancha, ¿no? Esto es porque son artefactos sin lentes. O sea que cuando uno va a hacer una inversión en LED, tendría que considerar, en primer lugar, la disipación.
para la vida útil de la luminaria. Y en segundo lugar, que tenga lentes para que pueda lograr la uniformidad en toda la superficie. Que son como las dos claves para considerar, ¿no? Bueno, estas son clubes donde ya hemos tenido experiencias en iluminación. Esto es como para mostrarlo un poco. Y acá les quería mostrar lo que es un proyecto de iluminación. Este es un proyecto tipo de una cancha de rugby de 105 por 70, 69 metros, con 4 postes por lados. Esta es una iluminación para entrenamiento muy buena, una muy buena iluminación para entrenamiento. Hay distintos niveles de iluminación, ¿no? Uno tiene para entrenamiento, para jugar o para jugar con público. ¿Por qué varían estas cuestiones? Porque a veces uno hace una iluminación para entrenar y desde afuera se ven algunos lugares oscuros, pero uno cuando está jugando eso no lo nota. Entonces, hay una uniformidad base para entrenar y hay una uniformidad base para poder jugar con público. Con público. Y ahí es donde uno ve también estas cuestiones que acá, por ejemplo, en este, que es para entrenar, uno de afuera puede ver algunos espacios más oscuros en el centro de la cancha que en los postes, que en los laterales, pero cuando uno está jugando eso no lo nota. Y ahora se lo voy a mostrar. Miren, sigue la siguiente. Para este tipo de cancha, para esta iluminación, que es una muy buena iluminación para entrenar, la verdad que alrededor de los 150 lux promedios en cancha ya pueden jugar partidos infantiles o juveniles perfectamente. En el proyecto un proyecto tipo, se utilizan 48 artefactos. El precio más o menos de cada artefacto ronda los $200 masiva. Eso para que después, bueno, hay cuestiones de financiación, descuentos y todas las cuestiones, pero para que tengan idea esto es lo que sale iluminar una cancha de rugby, ¿no? Son 48 artefactos por $200. Y la clave de esto es el focalizado. Uno pone las luminarias y la clave de esto es cómo uno direcciona las luminarias en el campo de juego. Acá, voy a bajar un poquito más. Este es el resumen del proyecto que les mostraba. Fíjense que tiene 130 lux promedio. A ver, con 100, entre 90 y 100 se puede perfectamente entrenar. 120, 130 ya es una muy buena iluminación. 200 lux ya es para jugar con público y 300 lux ya es el Maracaná, ¿no? Y una cosa importante, ustedes ven lo que es el primer número, dice 130 lux, que es el nivel promedio, el mínimo, el máximo, y el cuarto número es interesante, que es la uniformidad. La uniformidad 0,60 es una muy buena uniformidad para espacios deportivos. Yo le diría que mínimo, sí, podría ser 0,6 es el mínimo. Cuanto más artefactos uno pone, mejora el medio y mejora la uniformidad. Este sería como un ejercicio de mínima para una buena iluminación. Eso es un poco lo que es la iluminación LED. Es muy simple, pero es malcriado y hay que considerar, como les digo, el tema de cómo focalizar, el cómo direccionar los artefactos. Nosotros tenemos un equipo de instalación. Hay muchos, hemos instruido a varios empresas de instalación deportiva para que puedan instalar, se direccionan con láser y de día. Es un proceso simple, pero de mucho cuidado para poder lograr, como les decía, que es clave en esto, que es la iluminación deportiva, lo que vale no es tanto los lux promedio, sino la uniformidad en el campo de juego. Para que se den una idea, nosotros en Hindú, que fue uno de los primeros que hicimos, los trabajos que hicimos, los ahorros el ahorro en consumo ronda el 60%.
O sea que uno termina consumiendo el 40% de una iluminación. En Hindú tenían una iluminación de 60 lux, pasamos a 150, con un ahorro del 60% con la iluminación inicial. Fue un proyecto espectacular. Bueno, y eso nos llevó a empezar a meternos fuerte en lo que es la iluminación deportiva y teniendo muy buenas experiencias en los clubes que hemos estado. Si tienen preguntas, sería bueno a ver qué. Bárbaro, Agustín. Habilitamos para que se desmuten y puedan compartir preguntas. En principio aprovecho yo para hacerte una cuando Sí, la URBA nos propuso incorporar estas 3 charlas, que eran temáticas que querían difundir. Nos pareció extraordinario y en principio una pregunta que yo me hice y que te la comparto y te la hago a vos es si se puede estimar en cuánto tiempo se amortiza la inversión, ¿no? Porque como vos bien decías, hay un ahorro que se hace en términos de consumo, pero en virtud de la inversión que uno hace en principio para iluminar una cancha, ¿cuánto se calcula que se tarda en recuperar esa inversión? mira, el tema que es, eh, depende la respuesta, ¿no? El tema es que hoy, si vos tenés iluminado una cancha de rugby con 130 o 150 lux promedio en cancha, y el ahorro lo tenés en menos de 2 años. El tema es que hoy no hay esa tecnología con lámparas para llegar a esos niveles de iluminación. Generalmente los clubes tienen, como te comentaba yo, en 60 o 80 lux más o menos distribuidos. Entonces, vos lo que tenés en ahorro de esto es, primero es en el mantenimiento. Hoy una lámpara de 2000 watts te puede salir lo que aproximadamente un 80% de lo que sea un artefacto, o más todo lo que tiene que ver con la instalación y el mantenimiento, ¿no? Subir, bajar cada vez que se quema y esas cuestiones. Yo creo que los clubes lo van a ver, es una inversión inicial de iluminación, que es poco referencial con la iluminación actual, pero sí se van a ahorrar mucho en los trabajos de mantenimiento. Porque hoy partís casi de cero, ¿no? Hoy las iluminaciones en general de los clubes son muy pobres, salvo, bueno, hay canchas impresionantes que están ya iluminadas, que necesitan, como la 1 del CASI, que cada vez que la prenden necesitan un generador aparte. Bueno, ahí sí tienes un ahorro, ese ahorro lo puedes amortizar en 1 año y medio, ¿no? Y también te va a depender de cuántas horas las tenga prendidas. Generalmente los clubes de rugby empiezan a iluminar por la cancha de hockey. Esa es una cosa que hemos visto, porque son canchas que se prenden desde las 7 de la tarde a 11 de la noche porque tienen que entrar sí o sí de esa manera. Y las canchas de rugby tienen 2 o 3 artefactos y dicen, con esto nos sirve como para poder, por lo menos entrenar. Eso nos pasa siempre. Nos llaman por rugby, primero van a hockey y después termina iluminando las canchas de rugby. Bien, bueno, gracias Agustín. Abrimos, acá hay una pregunta por chat, aprovecho para leerla, pero el que quiere desmutearse se desmutea y hace la pregunta. ¿El valor es con instalación incluida? ¿Es a dólar No, oficial? Nos es dólar pregunta oficial, es dólar oficial. a dólar oficial. Eh, sí, Ariel Trota nos pregunta. la instalación va a depender de cantidad de artefactos que se requieran. Para más o menos tener una idea del proyecto, son una cancha de rugby se ilumina en una semana, son 5 días de trabajo, y más o menos por día un equipo de instalación puede cobrar 30.000 pesos por día, una cuestión así. Y después está el día de direccionamiento, más los artefactos. Eso es un poco el trabajo que se puede estimar. Bien, muy bien. Bueno, hay datos referenciales que diste, el valor de la luminaria, el valor de la instalación, el Después hay que ver el porcentaje. estado. Generalmente lo que se hace cuando se ve un proyecto es, se ve principalmente el estado de las columnas, que eso es Bien, clave. Nosotros pasó en el Club San Andrés que pusimos unas parrillas para iluminar la cancha de hockey, y claro,
eran columnas que se la bancaban, eran columnas de petróleo, de la industria petrolera, que tenían mucha, no se iban a caer, pero tenían mucha flexibilidad. Agarró un día de viento y la columna, bueno, hubo que hacerle todo un refuerzo para soportar las luminarias LED. Eran torres que tenían 3 artefactos de 400 watts y terminamos iluminando con 200 lux, creo que 14 luminarias por columna, cada una más o menos pesa 7, 8 kilos, entonces requirió un refuerzo de columna. Entonces, todas esas cosas, bueno, son las puestas en valor de la infraestructura para poder soportar esta iluminación, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces para ver, bueno, la primera es todo el tema de estructura de las columnas y después la cuestión eléctrica que esté funcionando, ¿no? Son cosas que exceden al proyecto, pero sí que son las cuestiones higiénicas que necesitas para el inicio del proyecto de iluminación. Esto requiere un medidor trifásico, seguramente, ¿no? Sí, algunos clubes tienen trifásico, no, pero la luminaria es monofásica. Es Lo que hacen a veces con trifásica le ponen para cada columna, ¿no? Pero sí necesitas las protecciones y todas esas cuestiones por el tema de las columnas. Y hoy es interesante, hoy hay columnas de fibra de vidrio. Con eso también iluminan, que son mucho más fáciles de instalar, no hay que pintarlas, no son conductivas, entonces por ahí unos temas de seguridad, es una novedad, no es nuestro, pero un proveedor lo ha utilizado y logran columnas de hasta 12 metros para iluminación deportiva. Generalmente se utilizan más en tenis o en vía pública, pero algunos están haciendo experiencias con ese tipo de columnas. Por una cuestión de seguridad y mantenimiento también, ¿no? Bien, y nos pregunta también Víctor, se habla de 3 ángulos, empezando por el de 15 grados, ¿no? ¿A qué altura estarían las luminarias en los 3 ángulos, respectivamente? El ángulo de proyección es el mismo. En rugby, la altura ideal de la columna es 12 metros libres. Esa es la altura ideal. Por una cuestión de encandilamiento cuando miran para arriba, ¿no? Cuando buscan la pelota. Y desde ahí se ilumina. Lo que pasa es que la de 25 grados, al ser más abierto, se ilumina toda la línea de touch, y las de 15 grados se ilumina el centro de la cancha, que por la distancia, la apertura es mayor sobre la superficie, que impacta la iluminación, y logras los mismos looks, tanto en el touch como en el centro de la cancha. Para darte una idea, el proyecto que presentamos nosotros era de 6 artefactos creo que eran 6 u 8 artefactos por columna, son 6 que van al centro de la cancha y 2 que van para el touch. Bueno, muy bien. Agustín, no sé si hay alguna pregunta más que la quieren hacer por el chat. No creo que ha sido muy claro. De todos modos, vamos a compartir seguramente tus datos, Agustín, para que quien quiera hacerte una consulta de manera Sí. Los 8 a la particular. misma, ahí preguntaron, había otra pregunta, discúlpame. Sí, los 8 artefactos van a la misma altura. No, porque al cambiar el ángulo y la distancia, unos iluminan más cerca y otros más lejos, pero a la altura de las columnas van a la misma altura. Hemos iluminado canchas de 9 metros también, columnas de 9 metros y hasta de 14, ¿no? Cuanto más alta la columna, lográs una mejor distribución, necesitas más artefactos, pero se pueden, lo que tratamos de hacer nosotros es, con las columnas actuales generalmente, ¿no? Uno utiliza las columnas actuales y con eso hace el proyecto. Lo interesante de las distintas lentes que uno tiene es que se puede adaptar a la infraestructura existente. Nosotros en Cuba, en Villa de Mayo, tenía 4 columnas. Y había columnas de 14 metros, de 9, unas a 3 metros y otra a 15 metros de la cancha. Entonces, toda esa conjunción, uno lo que tuvo que hacer es jugar con distintos lentes para lograr la uniformidad de la cancha donde se iluminaba, ¿no? Pero eso
Eso es lo bueno del LED, es eso, que te permite utilizar la infraestructura actual y adaptar según los lentes para lograr la buena uniformidad. Bueno, muy bien, Agustín. Muy agradecidos por la presentación y bueno, seguramente los interesados se pondrán en contacto contigo. Les agradezco a todos por haber participado, ya sea de manera online o de manera grabada de esta presentación. Los saludamos a todos, gracias Agustín. Los invitamos a aquellos que están haciendo los niveles 1 y 2, que puedan incorporarse a la brevedad, a nivel 3, que comenzó el día de hoy, 1 de noviembre. Bueno, un saludo grande y que tengan buenas noches. Saludos, Muchísimas Agustín. gracias a todos. Y cualquier Gracias. consulta que tengas, se me la llegar, que lo respondemos. Muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias. Chao, Adiós. buenas noches. Chao, chao.